Ya no te necesito, viejo estúpido. Mejor vete a un asilo y déjanos vivir en paz. Esas fueron las palabras exactas que me gritó mi hijo Roberto aquel martes por la tarde, delante de su esposa, de mis 3 nietos y hasta del perro de la familia. Lo dijo con tanta frialdad, con tanto desprecio, que por un momento sentí como si me hubieran dado una puñalada en el pecho. Me quedé ahí parado, con mi bastón en la mano y la bolsa del mercado colgando del brazo, viendo cómo mi propio hijo, ese niño que una vez cargué en mis hombros para que viera los fuegos artificiales, me miraba como si fuera un estorbo, como si fuera basura. No le respondí. ¿Qué iba a decir? ¿Que llevaba 35 años manteniendo esa casa? ¿Que cada ladrillo de esas paredes lo había pagado con el sudor de mis manos callosas? ¿Que cuando él era bebé y lloraba de madrugada, yo era quien se levantaba porque su madre trabajaba doble turno en la fábrica? No, no le dije nada de eso. Simplemente asentí con la cabeza, como hace un hombre que ya aprendió que hay batallas que no vale la pena pelear, y salí de esa casa que yo mismo construí, sabiendo que era la última vez que cruzaría esa puerta como el padre respetado que una vez. Me llamo Aurelio Mendoza, tengo 74 años y toda mi vida la pasé en este pueblito de Michoacán, donde todos se conocen y las historias se cuentan de boca en boca. Fui campesino, albañil, comerciante y por últimos años, el hombre al que todos venían a pedir consejos porque, según decían, yo tenía el don de resolver problemas ajenos. Pero ese día, mientras caminaba por el empedrado de la plaza principal con la humillación quemándome por dentro, me di cuenta de que no había sabido resolver el problema más importante de mi vida, el desprecio de mi propio hijo. Pero antes de seguir contándote esta historia, quiero pedirte algo. Si alguna vez has sentido el dolor de ser rechazado por alguien que amas, si has experimentado esa sensación de que tu propia sangre te da la espalda, entonces quédate hasta el final. Y cuando termines de escuchar, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y si tú también has vivido algo parecido. Tu historia puede tocar el corazón de otras personas que están pasando por lo mismo, porque aquí en Raíces que Hablan, creemos que el dolor compartido duele menos, y a veces una palabra de aliento en el momento correcto puede cambiar el rumbo de una vida. El problema no había empezado ese día. En realidad, llevaba años gestándose, como esas grietas en la pared que al principio apenas se notan, pero que con el tiempo se vuelven abismo. Todo comenzó cuando murió mi esposa Esperanza, hace ya 5 años. Ella era el puente entre Roberto y yo, la que traducía mis silencios y suavizaba mis palabras ásperas. Era quien le recordaba a nuestro hijo que su padre no sabía expresar el cariño con palabras bonitas, pero que todo lo que había hecho en la vida había sido por él y por la familia. Cuando Esperanza se fue, Roberto cambió conmigo. Ya no venía a visitarme los domingos como antes. Ya no me llamaba para preguntarme cómo estaba o si necesitaba algo. Al principio pensé que era normal, que el duelo nos afecta a todos de manera diferente, pero conforme pasaron los meses, me di cuenta de que para él yo me había convertido en una obligación molesta, en ese viejo terco que no entiende los tiempos modernos y que insiste en seguir viviendo en el pasado. La cosa empeoró cuando él consiguió su trabajo en la oficina del gobierno municipal. De repente, mi hijo, que había nacido en una casa de adobe, que había crecido corriendo descalzo por los surcos de maíz, se creía mejor que todos nosotros. Empezó así a hablar diferente, a vestirse diferente, a mirarme como si yo fuera un recordatorio vergonzoso de sus orígenes humildes. Y yo, como el tonto que fui, seguí aguantando sus desaires, sus comentarios hirientes, sus largas ausencias, esperando que algún día recapacitara y volviera a ser el hijo que yo había criado. Recuerdo perfectamente el día que le conté que había vendido 2 vacas para ayudarle con el enganche de su primer carro. Era un sábado por la mañana, y él estaba desayunando en mi cocina mientras revisaba unos papeles del trabajo. Cuando le dije lo de las vacas, ni siquiera levantó la vista de sus documentos. Gracias, murmuró, como quien agradece que le pasen la sal. No me preguntó si podía permitirme esa venta. No me preguntó si necesitaba esas vacas para mi sustento. No me preguntó nada. Simplemente aceptó mi sacrificio, como si fuera su derecho, como si yo estuviera obligado a despojarme de lo mío para darle a él lo suyo. Pero esa tarde de martes, cuando me gritó esas palabras delante de toda la familia, entendí que había llegado al límite. No porque me hubiera faltado al respeto, eso ya lo venía haciendo desde hacía tiempo, sino porque lo hizo delante de mis nietos. Vi en los ojos de esos niños la confusión y la vergüenza. Vi cómo el más grande, Alejandro, que tiene apenas 12 años, bajó la cabeza como si él también se avergonzara de tener un abuelo tan inútil, y en ese momento, algo dentro de mí se rompió para siempre. La humillación había empezado temprano ese día.
Roberto me había pedido que fuera a su casa para ayudarle a cargar unos muebles que iba a donar. Yo llegué puntual, como siempre, con mi ropa limpia y mi mejor actitud, dispuesto a echarle la mano a mi hijo. Pero cuando llegué, me di cuenta de que había sido una trampa. Roberto quería que yo viera cómo había redecorado toda la sala. Había comprado muebles nuevos, había puesto una televisión enorme en la pared, había cambiado hasta las cortinas. ¿Te gusta cómo quedó, papá? Me preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Está muy bonito, hijo, le respondí con sinceridad, porque realmente se veía bien. ¿Y sabes cuánto me costó todo esto? Siguió preguntando, y entonces comenzó a recitarme una lista de precios que yo jamás había escuchado en mi vida. 30,000 pesos la televisión, 25,000 el sofá, 15,000 la mesa de centro. Con cada cifra que mencionaba, yo sentía que se abría un abismo más grande entre nosotros. ¿Sabes qué es lo mejor de todo? Continuó Roberto, mirándome fijamente, que pude comprar todo esto sin pedirle ayuda a nadie, sin tener que vender vacas, sin tener que empeñar herramientas, sin tener que mendigar prestado. Así es como se vive cuando uno tiene educación y un trabajo de verdad. Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Roberto estaba diciéndome, sin decírmelo directamente, que todo lo que yo había hecho por él había sido innecesario, que mis sacrificios habían sido inútiles, que mi forma de vivir era inferior. Pero lo peor vino después, cuando llegó su esposa Sandra con los niños. Roberto le estaba mostrando a ella también todas sus compras nuevas, presumiendo como un niño chico con juguete nuevo, cuando de repente volteó hacia mí y dijo, «A ver, papá, ayúdame a sacar esos muebles viejos al patio. Ya no los necesito, se los voy a dar a algún pobre del pueblo». Los muebles viejos eran los que yo le había regalado cuando se casó, muebles que había comprado con mis ahorros de años, muebles que habían pertenecido a su madre y que tenían historia, recuerdos, valor sentimental. Vi cómo agarró el sillón donde Esperanza se sentaba a coser, donde había pasado las tardes de su embarazo tejiendo la ropa del bebé, donde había amamantado a Roberto durante sus primeros meses de vida. Vi cómo lo arrastró por el piso sin ningún cuidado, como si fuera un trasto inservible, y cuando intenté decirle que tal vez podríamos repararlo, que todavía tenía años de vida útil, él me miró con esa expresión de impaciencia que había perfeccionado durante los últimos años. «Papá, ya déjalo. Estos muebles ya están muy viejos, muy feos. No combinan con mi nueva decoración. Necesito cosas modernas, elegantes, que vayan con mi posición». Su posición. Como si trabajar en una oficina del gobierno lo hubiera convertido en alguien superior al resto de nosotros. Como si haber estudiado le diera derecho a despreciar todo lo que venía de su pasado humilde. Los niños ayudaron a cargar los muebles al patio y yo los veía trabajar en silencio, sin entender realmente lo que estaba pasando. Alejandro, el mayor, en un momento se me acercó y me preguntó en voz baja, «Abuelo, ¿por qué papá ya no quiere estos muebles? A mí me gustaban». Le revolví el cabello y le dije, «A veces la gente cambia de gustos, mijito, no te preocupes». Pero por dentro el corazón se me estaba partiendo en pedazos. Fue entonces cuando llegó el momento final, el golpe de gracia. Roberto estaba ordenando algunas cosas en la cochera cuando encontró una caja vieja llena de herramientas que yo había olvidado ahí. Eran herramientas que había usado durante décadas, herramientas con las que había construido esa misma casa, herramientas que tenían más historia que muchas familias enteras. Cuando las vio, hizo una mueca de disgusto y las pateó hacia un rincón. «¿Y esto qué hace aquí?», preguntó con voz molesta. «Son mis herramientas, hijo», le dije acercándome para recogerlas. «Las dejé aquí la última vez que vine a arreglarte la puerta del baño». Él las miró como si fueran basura tóxica. «Papá, ya te he dicho 1000 veces que cuando algo se descompone en mi casa, llamo a un profesional. No necesito que vengas a hacer chapuzas con esas herramientas prehistóricas». «Chapuzas». ¿Llamó chapuzas a los trabajos que yo había hecho en su casa durante años? Chapuzas a las reparaciones que me habían llevado horas de esfuerzo. Chapuzas a la puerta que él mismo me había pedido que arreglara porque nadie conoce esta casa mejor que tú, papá. En ese momento, algo dentro de mí empezó a quebrarse, pero todavía no era el momento del estallido final. Sandra, su esposa, intentó suavizar las cosas. «Roberto, no seas tan duro con tu papá. Él solo quiere ayudar». Pero Roberto ya estaba en modo de ataque. Ya había decidido que ese era el momento perfecto para sacar todo lo que llevaba guardado. ¿Ayudar?, se rió con sarcasmo. «Sandra, mi papá cree que todavía vivimos en los años 50. Cree que arreglar cosas con alambre y martillo es ayudar. Cree que sus consejos de campesino anticuado son útiles en el mundo moderno». Los niños se habían quedado callados.
sintiendo la tensión en el aire sin entender completamente qué estaba pasando. Yo traté de mantener la calma, de no reaccionar, de ser el adulto en esa situación. Bueno, hijo, le dije con voz pausada, si ya no necesitas que te ayude con nada, mejor me llevo mis herramientas y... ¡Exacto!, me interrumpió con voz alta, con esa voz que usaba cuando quería que todos en la casa lo escucharan. Eso es exactamente lo que necesito. Y entonces vino la frase que me cambió la vida para siempre. Ya no te necesito, viejo estúpido. Mejor vete a un asilo y déjanos vivir en paz. Lo dijo con tanta convicción, con tanto veneno, que hasta Sandra se quedó helada. Los niños me miraron con ojos enormes, sin entender por qué su papá le hablaba así a su abuelo. El perro, que había estado jugando en el patio, se acercó corriendo y se refugió entre mis piernas, como si él también hubiera sentido el dolor de esas palabras. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sandra miró a Roberto con reproche, pero no dijo nada. Los niños siguieron inmóviles, como estatuas, y yo me quedé ahí parado, con mis herramientas en las manos, sintiendo cómo 74 años de vida se desmoronaban en un solo instante. Porque una cosa es que te falte al respeto un extraño, y otra muy diferente es que lo haga el hijo que cargaste en brazos cuando no podía caminar, el hijo al que le enseñaste a andar en bicicleta, el hijo por el que trabajaste doble turno durante años para que nunca le faltara nada. No le grité, no le reclamé, no le eché en cara todo lo que había hecho por él. Simplemente agarré mis herramientas, las metí en la caja de cartón con la dignidad de un hombre que ya no tiene nada que demostrar, y caminé hacia la puerta. Antes de salir, me acerqué a cada uno de mis nietos y les di un beso en la frente. Pórtense bien, les dije con voz suave. Cuiden a su papá. Porque hasta en ese momento de dolor extremo, yo seguía siendo su abuelo, y ellos no tenían la culpa de lo que había pasado. Esa noche, solo en mi pequeña casa al final del callejón, me senté en el sillón donde Esperanza solía tejer, mientras veíamos las telenovelas, y por primera vez en años lloré. Lloré por ella, lloré por mi hijo perdido, lloré por los nietos que ya no me verían con los mismos ojos, lloré por todos los años que había trabajado de sol a sol, creyendo que estaba construyendo algo para mi familia, cuando en realidad solo estaba criando a un extraño que un día me echaría de su vida como quien bota un mueble viejo. Pero entre esas lágrimas amargas también nació algo más, una decisión. Porque hay momentos en la vida de un hombre en los que tiene que elegir entre seguir siendo víctima o empezar a escribir su propia historia. Y yo, Aurelio Mendoza, a los 74 años, decidí que era hora de demostrarle a mi hijo y al mundo entero quién era realmente el viejo estúpido que acababa de echar de su casa. Al día siguiente, muy temprano, antes de que el pueblo despertara, caminé hasta la oficina del licenciado Herrera, el abogado que había manejado mis asuntos legales durante más de 20 años. Don Joaquín era un hombre discreto, de esos que saben guardar secretos y que entienden que hay cosas en la vida que es mejor mantener en silencio hasta que llega el momento preciso de revelarlas. Cuando me vio llegar tan temprano, con el rostro serio y la mirada decidida, supo inmediatamente que algo importante estaba pasando. «¿Aurelio? ¿Todo está bien?», me preguntó mientras me servía un café en su oficina, llena de libros polvorientos y expedientes amarillentos. «Sí, don Joaquín», le respondí. «Todo está como debe estar, pero necesito que hagamos algunos cambios». Le expliqué lo que había pasado con Roberto, sin dramatismo, sin quejas, solo los hechos. Él me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, y cuando terminé mi relato, se quitó los lentes y me miró con esa sabiduría que dan los años de ver familias destruirse por orgullo y malentendidos. «¿Estás seguro de lo que quieres hacer?». «Más seguro que nunca. Mi hijo cree que soy un viejo inútil que no tiene nada que ofrecer. Es hora de que aprenda quién es realmente su padre». Esa misma mañana comenzamos a revisar todos mis documentos, todas mis propiedades, todas mis inversiones, porque resulta que el viejo estúpido que Roberto acababa de humillar tenía algunas sorpresas guardadas que ni siquiera su difunta madre conocía por completo. Durante los años que siguieron a la muerte de Esperanza, mientras Roberto se alejaba cada vez más de mí, yo había usado mi soledad de manera productiva, sin una familia que mantener día a día, sin gastos extraordinarios, sin la necesidad de dar explicaciones a nadie, había empezado a invertir los ahorros de toda una vida de trabajo. Terrenos que parecían inútiles en las afueras del pueblo, pero que yo sabía que algún día valdrían oro cuando llegara el desarrollo urbano. Casas viejas en el centro, que compré por centavos y que ahora se rentaban por miles de pesos mensuales. Acciones de precio de empresas que nadie conocía pero que yo intuía que crecerían. Don Joaquín extendió todos los papeles sobre su escritorio como si fuera un mapa del tesoro. «Veamos»,
murmuró mientras revisaba carpeta por carpeta. Tenemos los 5 terrenos de la carretera nueva, las 3 casas del centro histórico, el rancho de 10 hectáreas en San Miguel, las acciones de la empresa de transportes, la cuenta de ahorros principal, la cuenta de inversiones. Siguió enumerando propiedades que yo había adquirido durante años, cada una comprada con paciencia, con visión de futuro, con la sabiduría de un hombre que había aprendido a ver oportunidades donde otros veían problemas. ¿Roberto sabe algo de todo esto?, me preguntó don Joaquín cuando terminó de revisar la documentación. Nada, le respondí. Él cree que vivo de mi pensión de campesino y de lo poco que gano reparando cosas por el pueblo. Nunca le dije nada porque pensé que algún día todo esto sería suyo y no quería que se volviera perezoso creyendo que ya tenía el futuro asegurado. El licenciado movió la cabeza con una mezcla de admiración y tristeza. Aurelio, estás hablando de un patrimonio considerable. Roberto va a tener una sorpresa muy grande. Sí, le dije con una sonrisa que no llegaba a mis ojos, pero no va a ser la sorpresa que él espera, porque en ese momento ya había decidido que mi hijo nunca vería un peso de lo que yo había construido. Si para él yo era un viejo estúpido e inútil, entonces ese viejo estúpido iba a demostrarle que podía disponer de su dinero como se le diera la gana, sin pedirle permiso a nadie, y mucho menos a un hijo ingrato que lo había echado de su casa como a un perro callejero. Los siguientes días los dediqué a planear cada movimiento con la precisión de un estratega militar. Don Joaquín me ayudó a estructurar todo legalmente, a asegurarme de que cada decisión fuera irreversible, de que no quedaran cabos sueltos que Roberto pudiera usar en mi contra. Porque una cosa era despojar a mi hijo de su herencia, y otra muy diferente era hacerlo de manera que él no pudiera revertir mis decisiones, alegando que yo no estaba en mis facultades mentales. Redactamos un nuevo testamento en el que Roberto quedaba completamente excluido. Todo mi patrimonio se dividiría entre instituciones de caridad, proyectos comunitarios y, por supuesto, mis nietos, pero ellos no podrían acceder a su herencia hasta cumplir los 30 años, y solo si demostraban tener valores sólidos y respeto por sus mayores. Era una manera de proteger a los niños de las decisiones de su padre, pero también de enviarle un mensaje claro. Los errores de los padres no tenían por qué definir el futuro de los hijos. También decidí crear una fundación para apoyar a adultos mayores abandonados por sus familias. Irónicamente, el desprecio de Roberto me había abierto los ojos a una realidad que antes no había visto claramente. El pueblo estaba lleno de viejos como yo, hombres y mujeres que habían trabajado toda la vida para sus hijos y que ahora vivían en el olvido, considerados como estorbos por las mismas personas que habían criado con amor y sacrificio. Durante esa semana de planeación, Roberto no se molestó en llamarme ni en preguntar cómo estaba. Para él, el problema se había resuelto, había sacado al estorbo de su vida y ahora podía vivir en paz. No sabía que cada día que pasaba sin buscarme, cada silencio suyo, cada indiferencia, me daba más fuerza para continuar con lo que había decidido hacer. Porque hay una diferencia muy grande entre ser ignorado por un extraño y ser ignorado por el hijo al que le diste la vida. La primera duele, la segunda transforma. Una semana después del incidente, mientras regaba las plantas de mi patio y escuchaba el radio donde cantaba Pedro Infante, llegó mi compadre Eusebio con noticias del pueblo. «Oye, Aurelio», me dijo mientras se sentaba en el banco de madera bajo el naranjo, «anda diciéndose por ahí que tu muchacho anda presumiendo que ya se quitó de encima al viejo problemático. Dice que ahora va a poder progresar sin que nadie lo esté molestando con consejos que no pidió». Eusebio esperaba que yo reaccionara con coraje, que maldijera a Roberto o que al menos mostrara algo de dolor. Pero yo solo sonreí y seguí regando mis geranios como si estuviéramos hablando del clima. «Déjalo que diga lo que quiera, compadre», le respondí con tranquilidad. «Cada quien cosecha lo que siembra, y mi hijo pronto va a entender qué tipo de semillas plantó». Mi compadre me miró extrañado, pero no preguntó más. Él conocía esa sonrisa mía. La había visto antes cuando alguien me subestimaba en los negocios, y sabía que significaba que algo se estaba cocinando en mi cabeza. Esa misma tarde, don Joaquín me llamó para confirmar que todo estaba listo. Los documentos habían sido firmados, las cuentas habían sido transferidas, las propiedades habían sido redistribuidas. En papel, oficialmente, Aurelio Mendoza ya no era el mismo hombre que había sido humillado una semana atrás. Ahora era alguien completamente diferente, alguien que tenía el poder de cambiar no solo su propia vida, sino la de muchas otras personas en el pueblo. Pero decidí esperar. Decidí dejar que Roberto siguiera creyendo que había ganado, que siguiera presumiendo por el pueblo que se había librado del viejo molesto. Porque la venganza servida en caliente quema a quien la sirve, pero la venganza servida fría,
esa llega al alma de quien la recibe. Y yo quería que mi hijo entendiera, no solo con la cabeza, sino con el corazón, el tamaño del error que había cometido. Los días pasaron lentos, pero seguros. Roberto no me buscó ni una sola vez, ni siquiera cuando doña Carmen, la vecina, le contó que me había visto en el centro de salud haciendo fila para la consulta médica, ni cuando el padre Miguel le mencionó que yo había ido a misa solo, sentado en la banca del fondo como siempre, pero esta vez sin la compañía de mis nietos. Para él, yo me había vuelto invisible, inexistente, un problema resuelto que ya no merecía ni un pensamiento. Pero el pueblo es chico, y en los pueblos chicos las noticias vuelan más rápido que el viento. Pronto comenzaron a llegarle a Roberto comentarios extraños, preguntas que no sabía cómo responder. «Oye, Roberto», le decía don Pancho, el dueño de la farmacia, «¿es cierto que tu papá va a construir la nueva clínica del pueblo?» O, «Roberto», le preguntaba doña Lupita en el mercado, «¿sabías que tu padre donó el terreno para la nueva escuela?» Al principio, Roberto pensó que eran chismes sin fundamento, invenciones de gente aburrida que no tenían nada mejor que hacer. Pero cuando las preguntas se volvieron más frecuentes y más específicas, cuando empezó a escuchar cifras, nombres de empresas, detalles que solo alguien muy bien informado podría conocer, comenzó a sospechar que había algo que no sabía sobre su padre. Fue doña María, la secretaria del municipio, quien finalmente le dio la primera pista real. «Roberto», le dijo una mañana cuando él llegó a trabajar, «ayer vino tu papá a pagar los impuestos prediales. Nunca había visto tantas propiedades registradas a nombre de una sola persona en este pueblo. ¿En qué trabajaba tu papá antes de jubilarse?» Roberto se quedó helado. ¿Impuestos prediales? ¿Muchas propiedades? Su padre vivía en una casita modesta y se vestía con ropa sencilla. ¿De qué propiedades estaba hablando doña María? Esa misma tarde, usando sus contactos en la oficina municipal, Roberto decidió investigar por su cuenta. Pidió acceso a los registros de propiedad del municipio y buscó todos los bienes registrados a nombre de Aurelio Mendoza. Lo que encontró lo dejó sin aire en los pulmones. Su padre, el viejo estúpido al que había echado de su casa, era dueño de media docena de terrenos en las mejores zonas del pueblo, de 3 casas comerciales en el centro, de 2 ranchos en las afueras y tenía registros de inversiones que Roberto ni siquiera sabía que existían. Se quedó hasta tarde en la oficina, imprimiendo documentos, revisando fechas de compra, tratando de entender cómo era posible que su padre hubiera acumulado tanto patrimonio sin que él se diera cuenta. Los números no mentían. Aurelio Mendoza era, oficialmente, uno de los hombres más ricos del pueblo. No rico a lo ostentoso, no rico de los que presumen, sino rico de verdad, rico de los que tienen patrimonio sólido y diversificado. Durante toda la semana siguiente, Roberto intentó procesar esa información. ¿Cómo era posible que su padre, el campesino humilde que él creía conocer, tuviera tanto dinero? ¿De dónde había salido todo ese patrimonio? ¿Por qué nunca se lo había dicho? Y sobre todo, ¿por qué siguió viviendo de manera tan sencilla si tenía recursos para vivir como rico? Las respuestas a esas preguntas llegaron poco a poco, a través de conversaciones con gente del pueblo que conocía la historia completa. Don Eusebio, mi compadre, fue quien finalmente le explicó la verdad a Roberto, no porque yo se lo hubiera pedido, sino porque la culpa ya no lo dejaba dormir. «Tu padre», le dijo una tarde cuando se lo encontró en la cantina, «es el hombre más trabajador y más noble que he conocido en mi vida. Desde que eras niño, cada peso que ganaba lo guardaba para ti, para tu futuro, para que nunca te faltara nada. Nunca se compró una camisa nueva si podía arreglar la vieja», continuó Eusebio. «Nunca se dio un gusto si ese dinero podía servir para tu educación o para el bien de la familia. Durante años, tu padre invirtió en terrenos cuando nadie los quería, compró propiedades cuando todos pensaban que era una locura, hizo negocios que a la larga resultaron ser oro molido. Pero nunca presumió, nunca se creyó más que nadie, siguió siendo el mismo Aurelio de siempre. Y todo lo que juntó, todo lo que construyó», terminó Eusebio con voz cargada de emoción, «lo hizo pensando en ti, en tus hijos, en el futuro de su familia. Ese hombre se sacrificó durante décadas para darte una vida mejor, y tú lo echaste de tu casa como si fuera un perro callejero». Roberto escuchó esas palabras como quien recibe una bofetada. De repente entendió que había echado de su casa no a un viejo estorbo, sino al hombre que había dedicado su vida entera a asegurar su bienestar. Entendió que cada callada, cada silencio de su padre, había sido un acto de amor discreto, una forma de darle espacio para crecer sin presiones. Entendió que había confundido humildad con pobreza, sencillez con ignorancia, amor silencioso con indiferencia.
Esa noche, Roberto no pudo dormir. Caminó por su casa, esa casa que yo había comprado y pagado completamente antes de que él cumpliera los 30 años, y por primera vez se dio cuenta de todos los detalles que había pasado por alto. Los muebles buenos que habían aparecido misteriosamente cuando él se casó, los electrodomésticos nuevos que yo le había regalado, diciendo que me los habían dado en una rifa, el enganche de su primer carro, que yo había pagado sin que él supiera de dónde había salido el dinero. Por primera vez en años, Roberto recordó todas las veces que yo había llegado a su casa con algún pretexto, siempre trayendo algo. Frutas del árbol que había dado mucho ese año, ropa que ya no me quedaba pero que seguramente a él le serviría, dinero que me habían devuelto de un préstamo viejo, y que podía usar para pagar alguna cuenta pendiente. Ahora entendía que no habían sido casualidades ni coincidencias. Había sido un padre cuidando a su familia de la única manera que sabía, en silencio, sin hacer ruido, sin pedir reconocimiento. Si este relato está tocando tu corazón, si te está haciendo recordar a tu propio padre o a algún ser querido que tal vez no valoraste como debías, te pido que le des like y compartas este video con alguien de tu familia. Tal vez sea la conversación que faltaba, tal vez sea el empujón que necesitan para reconciliarse antes de que sea demasiado tarde. Porque en raíces que hablan sabemos que la vida es muy corta para desperdiciarla en orgullos tontos y palabras no dichas. La culpa empezó a comerle el alma a Roberto. Cada día que pasaba, cada nueva información que recibía sobre mi vida secreta, cada detalle que descubría sobre mis sacrificios silenciosos, era como una nueva puñalada en su conciencia. Empezó a recordar conversaciones que había olvidado, gestos míos que había malinterpretado, momentos en los que yo había tratado de acercarme y él me había rechazado por considerarme anticuado e irrelevante. Recordó la vez que le sugerí que comprara el terreno de al lado de su casa, cuando aún estaba barato. Él se había burlado de mi consejo. Había dicho que yo no entendía el mercado inmobiliario moderno, que mis ideas de campesino no aplicaban en el mundo actual. Ahora ese mismo terreno valía 10 veces más de lo que costaba entonces, y Roberto se daba cuenta de que mi ignorancia había sido en realidad una sabiduría que él no había sabido reconocer. Recordó también todas las veces que yo había intentado enseñarle cosas prácticas, cómo reparar una tubería, cómo cambiar las pastillas de freno del carro, cómo sembrar verduras en el patio. Él había rechazado esas enseñanzas, considerándolas obsoletas, creyendo que en el mundo moderno todo se resolvía contratando profesionales. Pero ahora entendía que yo no le estaba enseñando solo habilidades técnicas, sino valores, la importancia del trabajo manual, la satisfacción de resolver problemas con las propias manos, la conexión con la tierra y con las tradiciones familiares. Mientras Roberto lidiaba con su culpa creciente, yo seguía con mi plan sin prisa pero sin pausa. Había decidido que antes de revelar la verdad completa, antes de mostrarle a mi hijo el tamaño de su error, iba a hacer algo que realmente me diera sentido a mi vida en estos años que me quedaban. Iba a usar mi patrimonio para ayudar a otros viejos como yo, hombres y mujeres que habían sido abandonados por sus familias y que vivían en el olvido y la soledad. La primera parte de mi plan se ejecutó un martes por la mañana. Don Joaquín me acompañó al municipio para formalizar la donación del terreno, donde se construiría la nueva clínica del pueblo. Era un terreno que yo había comprado años atrás, cuando nadie imaginaba que esa zona se desarrollaría tanto. Ahora valía una fortuna, pero yo lo doné completamente, con la única condición de que la clínica ofreciera atención médica gratuita para personas mayores de 60 años. La noticia se extendió por el pueblo como reguero de pólvora. Aurelio Mendoza donó el terreno para la clínica, decía la gente en el mercado, en la plaza, en la iglesia. ¿El papá de Roberto?, preguntaban otros con sorpresa. Sí, ese mismo. Resulta que tiene más dinero del que pensábamos. Para muchos vecinos era incomprensible que un hombre que vivía tan modestamente tuviera la capacidad económica de hacer una donación tan generosa. Pero para quienes me conocían desde hace años, tenía sentido. Siempre había sido un hombre trabajador, discreto, que no presumía lo que tenía. La segunda parte del plan fue aún más impactante. Una semana después, doné otro terreno para la construcción de un centro comunitario para adultos mayores. Un lugar donde los viejos del pueblo pudieran reunirse, jugar dominó, platicar, tomar café, sentirse útiles y acompañados. Un lugar donde nadie los viera como estorbos, donde pudieran compartir sus historias, sus conocimientos, sus experiencias de vida. Roberto se enteró de estas donaciones como se enteraba todo el mundo, por los comentarios de la gente, en su trabajo, en la calle, en la tienda.
Todo el mundo hablaba de las generosas donaciones de Aurelio Mendoza, y cada vez que alguien mencionaba mi nombre con respeto y admiración, Roberto sentía que el suelo se abría bajo sus... El hombre al que había llamado viejo estúpido e inútil resultaba ser el benefactor más importante que había tenido el pueblo en décadas. Pero yo aún no había terminado. La tercera parte de mi plan era la más personal, la que realmente le dolería a Roberto en el alma. Decidí crear una fundación de becas de estudio para jóvenes de familias humildes, jóvenes que quisieran estudiar, pero que no tenían recursos económicos. La beca llevaría el nombre de mi esposa, Fundación Esperanza Mendoza para la Educación de Jóvenes Michoacanos. Era mi manera de honrar la memoria de la mujer que había sido el amor de mi vida y también de demostrar que el dinero que Roberto creía que algún día sería suyo se estaba destinando a causas que realmente valían la pena. Cuando se anunció oficialmente la creación de la fundación, cuando salió la noticia en el periódico local con mi foto y la historia de mis donaciones, Roberto se desplomó. Literalmente se desplomó en su oficina, con el periódico en las manos, leyendo una y otra vez el artículo que hablaba de mi extraordinaria generosidad y de mi compromiso silencioso con el bienestar de la comunidad. El artículo mencionaba el valor aproximado de mis donaciones, más de 2 millones de pesos, entre terrenos, efectivo y compromisos de financiamiento. Para ponerlo en perspectiva, era más dinero del que Roberto podría ganar en toda su vida trabajando en su oficina del gobierno. Era el dinero que él había dado por sentado que algún día sería suyo, el dinero que había despreciado sin siquiera saber que existía. Esa tarde, por primera vez en 2 meses, Roberto tocó la puerta de mi casa. Cuando abrí y lo vi parado ahí, con el periódico en la mano y los ojos rojos de no haber dormido, supe que había llegado el momento de la verdad. No se veía como el hombre arrogante que me había echado de su casa. Se veía como un niño perdido, como alguien que acababa de darse cuenta de que había cometido el error más grande de su vida. «Papá», me dijo con voz quebrada, «necesitamos hablar». Lo invité a pasar. Le serví un café en la misma mesa donde había comido desde niño y esperé a que encontrara las palabras. Él miraba el periódico, luego me miraba a mí, luego volvía a mirar el periódico, como si no pudiera creer que el hombre de la fotografía fuera su padre. «¿Por qué nunca me dijiste nada?», fue lo primero que me preguntó. «¿Por qué nunca me contaste que tenías tanto dinero?». Yo tomé un sorbo de mi café, lo miré a los ojos y le respondí con la tranquilidad de un hombre que ya no tenía nada que ocultar. «Porque no era dinero para mí, Roberto. Era dinero para ti, para tus hijos, para la familia. Pero una familia que no sabe valorar a sus mayores no merece heredar el fruto de su trabajo». Roberto se quedó callado por un largo rato. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «Papá, yo no sabía». «¿No me daba cuenta?». «Sí sabías», lo interrumpí suavemente. «Sabías que yo te amaba, sabías que siempre había estado ahí para ti, sabías que todo lo que hice en la vida fue pensando en tu bienestar. Lo que no sabías era que ese amor tenía un valor económico concreto. Y ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer con esa información?». Fue entonces cuando Roberto se quebró completamente. Empezó a llorar como no lloraba desde niño, con ese llanto desesperado de quien se da cuenta de que ha perdido algo invaluable por su propia estupidez. «Perdóname, papá», repetía entre sollozos. «Perdóname, perdóname, perdóname». Y yo lo dejé llorar, porque a veces las lágrimas son el único lenguaje que puede expresar el arrepentimiento verdadero. «¿Me perdonas?», me preguntó cuando finalmente se calmó. Yo lo miré con ternura, porque a pesar de todo seguía siendo mi hijo, y le dije: «Roberto, el perdón no se pide, se gana. No con palabras, sino con acciones. No con promesas, sino con cambios reales. Tú me echaste de tu casa llamándome viejo estúpido e inútil. Ahora sabes que no era ninguna de esas cosas. Pero el daño ya está hecho. Las palabras ya se dijeron, y esas palabras las escucharon mis nietos». Le expliqué que el dinero que él creía que iba a heredar ya tenía destino, las causas benéficas que yo había elegido. Le expliqué que había modificado mi testamento, que él ya no aparecía como beneficiario, que había decidido que mi patrimonio se usaría para ayudar a gente que realmente lo necesitaba. Le expliqué que mis nietos sí tendrían una herencia, pero solo cuando fueran mayores de edad y solo si demostraban tener valores sólidos y respeto por sus mayores. «Pero papá», me dijo con desesperación, «yo puedo cambiar, puedo ser diferente, puedo...». «Roberto», lo interrumpí, «yo ya no tengo tiempo para esperar a que cambies. Tengo 74 años. No sé cuántos años me quedan, pero los que me queden los voy a dedicar a hacer cosas que realmente importen. Ya crié a mi hijo, ya cumplí con mi responsabilidad como padre. Ahora es mi turno de vivir para mí, de hacer las cosas que me den paz y satisfacción».
Roberto se fue de mi casa esa tarde completamente destrozado. Había llegado esperando que yo le dijera que todo tenía arreglo, que podríamos volver a ser una familia como antes, que su error se podía borrar con unas disculpas sinceras. Pero se fue entendiendo que había acciones que no tienen vuelta atrás, palabras que no se pueden borrar, y que el orgullo mal entendido puede costar más caro de lo que uno imagina. Los siguientes meses fueron los más productivos de mi vida. Me dediqué completamente a supervisar la construcción de la clínica y del centro comunitario. Trabajé con arquitectos, contratistas, proveedores, como en los viejos tiempos, cuando era un hombre de negocios activo. Pero ahora trabajaba con una motivación diferente. No trabajaba para acumular riqueza, sino para crear un legado que realmente valiera la pena. La clínica fue la primera en terminarse. Era un edificio moderno, bien equipado, con la mejor tecnología médica disponible en la región. El día de la inauguración vino gente de todo el estado. El gobernador cortó el listón y me entregó un reconocimiento por mi excepcional contribución al bienestar social de Michoacán. En su discurso, me llamó un ejemplo de filantropía y amor por la comunidad. Roberto estaba ahí, entre el público, viendo cómo su padre recibía honores y reconocimientos que él nunca imaginó que mereciera. Lo vi llegar cuando comenzó la ceremonia y lo vi irse antes de que terminara, con la cabeza baja y los hombros caídos. No se acercó a felicitarme, no intentó hablar conmigo, simplemente estuvo ahí como testigo silencioso de la transformación de su padre, de viejo estúpido e inútil a benefactor respetado por toda la región. El centro comunitario se inauguró 2 meses después, y fue aún más emotivo que la clínica. Ver a decenas de adultos mayores del pueblo llegando con sus mejores ropas, con ilusión en los ojos, con ganas de tener un lugar donde sentirse útiles y acompañados, me llenó el corazón de una satisfacción que nunca había experimentado. Don Eusebio, mi compadre, fue el primero en inscribirse en el taller de carpintería. Doña Carmen se apuntó para el grupo de cocina tradicional. Don Pancho quiso participar en el club de lectura. «Aurelio», me dijo don Eusebio el día de la inauguración, «esto que has hecho va a cambiar la vida de muchos viejos en este pueblo. Ya no vamos a sentirnos como estorbos, como gente que ya no sirve para nada. Aquí vamos a tener propósito, vamos a tener comunidad». Sus palabras me confirmaron que había tomado la decisión correcta. Mi dinero no estaba sirviendo para comprar comodidades innecesarias, sino para devolverle la dignidad a gente que la había perdido por culpa del abandono familiar. Durante todo este tiempo, Roberto intentó acercarse a mí en varias ocasiones. Me llamaba por teléfono, me mandaba cartas, aparecía en eventos públicos donde yo estaba presente, pero yo mantuve mi distancia, no por rencor, sino porque había aprendido que hay relaciones que se rompen de maneras irreparables y que a veces lo más sano es aceptar esa realidad en lugar de fingir que se puede regresar al pasado. Mis nietos, sin embargo, fueron una historia diferente. Alejandro, el mayor, empezó a visitarme por las tardes después de la escuela. Al principio venía tímido, como si no supiera si era bienvenido, pero yo lo recibí con los brazos abiertos, porque los nietos no tienen la culpa de los errores de sus padres. Le enseñé a jugar dominó, a cuidar las plantas del patio, a reparar cosas sencillas con las herramientas que Roberto había despreciado. «Abuelo», me dijo una tarde mientras jugábamos dominó, «mi papá siempre está triste. Llora por las noches cuando cree que no lo vemos». Yo le revolví el cabello y le dije, «Tu papá está aprendiendo una lección muy importante, mi. A veces tenemos que perder algo para darnos cuenta de lo que realmente valía. ¿Tú lo perdonarías si te pidiera perdón de verdad?». Me preguntó con esos ojos inocentes que solo tienen los niños. «El perdón no es algo que se da o se quita como un regalo», expliqué. «El perdón es algo que nace cuando la persona que hizo el daño demuestra que realmente ha cambiado, que ha entendido su error, que está dispuesta a hacer las cosas diferente. Tu papá todavía está en ese proceso de aprendizaje». Alejandro asintió como si entendiera, aunque probablemente no captaba toda la profundidad de lo que le estaba diciendo. Los otros 2 nietos también empezaron a visitarme regularmente. Ana, de 10 años, me ayudaba a cocinar los domingos. Luis, de 8, se había convertido en mi compañero para las caminatas matutinas por la plaza. Poco a poco, estaba reconstruyendo mi relación con ellos, pero ahora en mis propios términos, sin la mediación de Roberto, sin tener que tolerar su desprecio para poder ver a mis nietos. Un día, mientras supervisaba las obras del centro comunitario, se me acercó un joven periodista del periódico regional. Quería hacerme una entrevista sobre mis donaciones, sobre mi filantropía inesperada, como la llamó. Al principio no quise hablar con él, pero luego pensé que tal vez mi historia podría servir para inspirar a otros hijos ingratos
a reflexionar sobre el trato que le daban a sus padres. Don Aurelio, me preguntó, ¿qué lo motivó a hacer estas donaciones tan generosas? Yo lo miré fijamente y le respondí, joven, durante toda mi vida trabajé creyendo que estaba construyendo un patrimonio para mi familia, pero me di cuenta de que una familia que no valora el sacrificio de sus mayores no merece heredar el fruto de ese trabajo. Así que decidí darle mi dinero a gente que sí lo va a valorar, gente que realmente lo necesita. ¿Su hijo sabe sobre estas donaciones? Siguió preguntando. Mi hijo se enteró como se enteró todo el pueblo, le respondí. Él creyó durante años que yo era un viejo inútil sin nada que ofrecer. Ahora sabe que se equivocó, pero ya es demasiado tarde para cambiar las decisiones que tomé. El periodista tomaba notas furiosamente, como si supiera que estaba escuchando una historia extraordinaria. ¿Hay algún mensaje que quiera darle a otros padres que puedan estar pasando por situaciones similares? Fue su última pregunta. Yo pensé por un momento antes de responder. Sí, que nunca permitan que nadie, ni siquiera sus propios hijos, los hagan sentir como estorbos o como gente inútil, que el respeto se exige con dignidad, no con súplicas, y que si han trabajado toda la vida para su familia, tienen todo el derecho del mundo a disponer de su patrimonio como mejor les parezca. La entrevista se publicó la semana siguiente en la primera plana del periódico, con el título El filántropo silencioso de Michoacán, una lección sobre dignidad y respeto familiar. El artículo causó revuelo en toda la región. Mucha gente me escribió cartas contándome historias similares, agradeciéndome por haberles dado un ejemplo de cómo enfrentar el abandono familiar con dignidad. Pero la reacción que más me impactó fue la de Roberto. Después de leer la entrevista, llegó a mi casa en estado de desesperación absoluta. Esta vez no tocó la puerta, se quedó afuera gritando, «Papá, por favor, sal a hablar conmigo. Ya no puedo más con esta culpa. Por favor, dame una oportunidad». Los vecinos salieron a sus puertas a ver qué pasaba. Era un espectáculo lamentable. Un hombre de 45 años llorando en la calle como un niño berrinchudo. Salí de mi casa con calma y le dije, «Roberto, estás haciendo un espectáculo. Si quieres hablar, entra. Pero deja de gritar como loco». Entró a mi casa temblando, con la cara empapada de lágrimas y las manos temblorosas. Se veía enfermo, demacrado, como si no hubiera dormido en semanas. Se sentó en el mismo sillón donde había comido miles de veces cuando era niño, pero ahora parecía un extraño en territorio ajeno. «Papá», me dijo con voz ronca, «he leído tu entrevista 50 veces. He entendido cada palabra. Sé que me porté como un hijo de la chingada contigo. Sé que no merezco tu perdón. Pero por favor, dime qué tengo que hacer para arreglar esto. Dime qué necesitas de mí para que volvamos a ser padre e hijo». Lo miré con una mezcla de compasión y tristeza, porque veía a un hombre completamente destrozado, pero también sabía que ese dolor era necesario para su crecimiento. «Roberto», le dije, «durante meses has estado viniendo a pedirme perdón, pero el perdón no es algo que yo pueda darte como si fuera un regalo de cumpleaños. El perdón verdadero nace cuando demuestras con acciones, no con palabras, que has entendido la magnitud de tu error y que estás dispuesto a ser una persona diferente». Le expliqué que yo ya no necesitaba que él me respetara por obligación o por culpa. Ya no necesitaba que viniera a visitarme los domingos fingiendo cariño. Ya no necesitaba que me llamara por teléfono para preguntarme cómo estaba, porque había descubierto que podía ser feliz sin su aprobación, sin su compañía, sin su amor fingido. «Pero papá», insistió, «yo sí he cambiado. Ya no soy el mismo hombre que era hace 6 meses. Esta experiencia me ha enseñado». «Roberto», lo interrumpí, «los cambios verdaderos no se ven en 6 meses. Los cambios verdaderos se ven en años, en la manera consistente de tratar a la gente, en las decisiones que tomas cuando nadie te está viendo. Tú cambiaste conmigo porque te conviene, porque descubriste que tengo dinero. Pero ¿qué garantía tengo de que no volverás a despreciarme cuando creas que ya me tienes de vuelta en tu bolsillo?» Roberto no supo qué responder a esa pregunta, porque sabía que yo tenía razón. Su arrepentimiento había nacido del descubrimiento de mi riqueza, no de una reflexión genuina sobre el trato que me había dado. Si yo hubiera sido realmente el viejo pobre e inútil que él creía, probablemente nunca habría venido a pedirme perdón. «¿Qué quieres que haga?», me preguntó con desesperación. «Quiero que vivas tu vida», le respondí. «Quiero que seas un buen esposo para Sandra, un buen padre para mis nietos, un buen empleado en tu trabajo. Quiero que aprendas a valorar a la gente por lo que es, no por lo que tiene. Quiero que cuando seas viejo y tus hijos sean adultos, ellos no te traten como tú me trataste a mí». «¿Y nosotros?», preguntó. «¿Ya no vamos a tener relación de padre e hijo?». Yo suspiré profundamente antes de responder. «Roberto,
La relación entre padre e hijo se construye con amor, respeto y tiempo compartido. Durante años tú destruiste esa relación con desprecio, indiferencia y abandono. Ahora quieres reconstruirla en unos meses porque descubriste que era conveniente para ti. Pero las relaciones no funcionan así. No puedes quebrar algo durante años y esperar repararlo en unos días. Le dije que si realmente quería demostrar que había cambiado, que lo hiciera sin esperar nada a cambio, que fuera un mejor hombre con su familia, con sus amigos, con la gente del pueblo, que tratara con respeto a los adultos mayores, que valorara la sabiduría de la experiencia, que no volviera a llamar inútil a nadie por ser viejo, que hiciera esto no para recuperar mi confianza, sino porque era lo correcto. ¿Y mis hijos?, preguntó. ¿Ellos sí van a poder verte? Mis nietos son bienvenidos en mi casa cuando quieran, le respondí. Pero esa relación va a ser entre ellos y yo, sin tu mediación, sin tus condiciones, sin tus intentos de manipular la situación para tu beneficio. Ellos van a conocer a su abuelo real, no al abuelo que tú quieres que conozca. Roberto se fue de mi casa esa tarde, entendiendo finalmente que algunas puertas, una vez cerradas, no se vuelven a abrir, que algunas palabras, una vez dichas, no se pueden borrar, que algunas relaciones, una vez destruidas, no se pueden reconstruir como si nada hubiera pasado. Se fue entendiendo que las decisiones tienen consecuencias y que a veces esas consecuencias duran para siempre. Pero también se fue sabiendo que sus hijos tendrían una relación conmigo, que aprenderían valores que él no había sabido enseñarles, que conocerían historias familiares que él había despreciado. Se fue sabiendo que cuando yo muriera, ellos recordarían a un abuelo que los amó sin condiciones, que les enseñó cosas importantes, que les dio ejemplos de dignidad y trabajo honesto. Los meses siguientes fueron de una paz que no había conocido en años. Me levantaba cada día con propósito, visitaba mis proyectos comunitarios, jugaba dominó con mis amigos en el centro de adultos mayores, recibía a mis nietos por las tardes, leía libros que había postergado durante décadas. Había encontrado una forma de ser feliz que no dependía de la aprobación de nadie, que no requería sacrificar mi dignidad, que no me obligaba a tolerar faltas de respeto. El primer aniversario de la clínica se celebró con una gran fiesta. Vinieron familias de todo el estado que habían sido beneficiadas por los servicios médicos gratuitos. Hubo testimonios emotivos, reconocimientos oficiales, promesas de expandir el proyecto a otros municipios. Yo estaba ahí, sentado en la primera fila, viendo cómo mi dinero se había convertido en salud, esperanza y vida para cientos de personas. Durante la ceremonia, una señora se me acercó con su nieto de la mano. Don Aurelio, me dijo con lágrimas en los ojos, mi esposo se salvó gracias a esta clínica. Aquí le detectaron el cáncer a tiempo. Aquí lo operaron, aquí se curó. Sin usted yo sería viuda y este niño no tendría abuelo. Me abrazó fuerte, y yo sentí que cada peso que había donado había valido la pena. Pero fue hasta el segundo aniversario del centro comunitario cuando realmente entendí el impacto de lo que había hecho. Don Eusebio, mi compadre, se levantó durante la ceremonia para dar un discurso. Con voz temblorosa pero firme, dijo, hace 2 años, muchos de nosotros nos sentíamos como estorbos en nuestras propias familias. Pensábamos que ya no servíamos para nada, que éramos cargas para nuestros hijos. Pero Aurelio Mendoza nos demostró que los viejos también tenemos valor, que nuestras experiencias importan, que merecemos respeto y dignidad. Este centro, continuó, no es solo un lugar donde venimos a pasar el tiempo, es un lugar donde hemos recuperado nuestro sentido de propósito. Aquí enseñamos oficios a los jóvenes, aquí compartimos recetas tradicionales, aquí contamos historias que preservan la memoria del pueblo. Aquí hemos demostrado que ser viejo no significa ser inútil. Todo el público se puso de pie a aplaudir. Yo me quedé sentado, emocionado pero sereno, viendo cómo mi decisión de no darle mi herencia a Roberto había resultado en algo mucho más valioso. Había creado espacios donde la gente mayor podía vivir con dignidad, donde su sabiduría era valorada, donde sus años de experiencia eran vistos como un tesoro y no como una carga. Al final de la ceremonia, cuando ya todos se habían ido, me quedé solo en el centro comunitario caminando por los pasillos que yo había financiado. En una de las paredes había fotos de todas las actividades que se habían realizado: talleres de carpintería, clases de cocina, grupos de lectura, bailes folclóricos, huertos comunitarios. En cada foto había viejos sonriendo, viejos activos, viejos útiles, viejos valorados. Fue entonces cuando apareció Roberto. No lo había visto llegar, pero de repente estaba ahí, parado en la entrada del salón principal,
mirando las mismas fotos que yo estaba viendo. No dijo nada, solo se quedó ahí observando. Después de un rato, se acercó lentamente hasta donde yo estaba. «Papá», me dijo con una voz que ya no tenía desesperación, sino una tristeza madura, «ahora entiendo lo que hiciste. No solo donaste dinero, creaste un legado, creaste algo que va a durar mucho más que cualquier herencia material». Lo miré sin sorpresa, porque sabía que tarde o temprano él entendería la magnitud de lo que había perdido. «Roberto», le dije, «durante años creíste que mi valor como padre estaba en el dinero que podía dejarte cuando muriera, pero el verdadero valor de un padre está en las lecciones que enseña, en el ejemplo que da, en la forma como trata a los demás. Ese valor no se puede heredar, se tiene que aprender viviéndolo». «Lo sé», me respondió, «y también sé que yo perdí la oportunidad de aprender esas lecciones directamente de ti, pero mis hijos todavía la tienen. Ellos vienen aquí contigo, aprenden de ti, escuchan tus historias, y cuando sean grandes, van a ser mejores hombres de lo que yo fui». Era la primera vez en meses que hablaba sin pedirme perdón, sin rogarme que lo aceptara de vuelta. Simplemente hablaba como un hombre que había aceptado las consecuencias de sus actos. «Sí», le dije, «tus hijos van a ser diferentes. Van a saber valorar a sus mayores, van a entender que la experiencia es sabiduría, van a tratar con respeto a todos sin importar su condición económica, van a ser hombres de los que puedas estar orgulloso». «¿Y de mí?», me preguntó. «¿Algún día podrás estar orgulloso de mí otra vez?». La pregunta me dolió en el alma, porque a pesar de todo, Roberto seguía siendo mi hijo, pero también sabía que tenía que ser honesto con él. «Roberto, el orgullo de un padre hacia un hijo no se basa en las disculpas que pueda dar cuando se da cuenta de que metió la pata, se basa en las decisiones que toma día a día, en la forma como trata a su familia, en el tipo de hombre que es cuando nadie lo está viendo. Si realmente quieres que esté orgulloso de ti», continué, «demuéstramelo con años de buen comportamiento, con respeto consistente hacia todos, con humildad real, no con palabras bonitas dichas en momentos de desesperación. Demuéstramelo siendo el tipo de hombre que merece tener un padre como yo». Roberto asintió en silencio. Por primera vez en todo este proceso, no me pidió una oportunidad inmediata, no me rogó que lo perdonara en ese momento, no me presionó para que le diera una respuesta rápida. Simplemente aceptó que tenía trabajo que hacer, que había un camino largo por recorrer, que la reconciliación real toma tiempo y esfuerzo sostenido. «Gracias por lo que hiciste por mis hijos», me dijo antes de irse. «Gracias por darles un abuelo que los respete, que los valore, que les enseñe cosas importantes. Ellos van a ser mejores personas por haberte conocido de verdad». Se fue sin drama, sin ruegos, sin promesas grandiosas. Se fue como un hombre que había aprendido que algunas cosas no se pueden acelerar, que algunos procesos requieren paciencia y humildad. Esa noche, mientras cenaba solo en mi cocina, pensé en todo el camino recorrido desde aquel martes terrible, cuando Roberto me gritó que era un viejo estúpido e inútil. Pensé en el dolor de esas palabras, en la humillación que sentí, en la soledad de esos primeros días. Pero también pensé en todo lo que había logrado, la clínica que salvaba vidas, el centro que devolvía dignidad a los adultos mayores, la fundación que daba oportunidades a jóvenes humildes, la relación renovada con mis nietos. Me di cuenta de que la crueldad de Roberto, sin proponérselo, me había liberado. Me había liberado de la obligación de guardar mi dinero para alguien que no lo valoraba. Me había liberado de la necesidad de tolerar faltas de respeto por mantener la paz familiar. Me había liberado de vivir para otros y me había dado permiso de vivir para mí, de hacer cosas que realmente me importaran, de crear un legado que fuera más grande que cualquier herencia económica. Ahora, cuando camino por las calles del pueblo, la gente me saluda con respeto genuino. Los niños me conocen como el señor que construyó la clínica donde se curan sus abuelos. Los jóvenes me conocen como el fundador de la beca que les está pagando sus estudios. Los adultos mayores me conocen como el hombre que les devolvió un lugar en el mundo. Ya no soy el papá de Roberto, soy Aurelio Mendoza, el hombre que decidió que su vida valía más que el desprecio de un hijo ingrato. Y por eso, queridos amigos que me han acompañado hasta aquí en este relato, quiero pedirles algo. Tu comentario puede ser el inicio de una reconciliación, puede ser la palabra que alguien necesita escuchar, puede ser el empujón que una familia necesita para sanar sus heridas. Escribe abajo cómo esta historia te hizo sentir. Cuenta si tú también has vivido algo parecido. Comparte qué has aprendido de las relaciones familiares. Porque aquí en Raíces que Hablan, sabemos que cada historia compartida es una semilla de sabiduría que puede cambiar la vida de alguien más. Porque al final del día, lo que realmente importa no es cuánto dinero dejas cuando te vas,
sino cuánto amor, respeto y dignidad sembraste mientras estuviste aquí. Y eso nadie te lo puede quitar, eso nadie te lo puede heredar. Eso es algo que cada quien tiene que construir con sus propias manos y con su propio corazón.